Con respecto a este tema de aquí, pues hay que señalar que los parámetros básicos en los cuales se basan las ecuaciones del movimiento vertical es el mismo movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿A qué se debe esto? A que pues si un objeto se mueve de manera horizontal en el eje vertical, va a ocurrir algo similar, excepto que la aceleración es constante, ¿sí? Eso no es del todo cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay límites en los cuales esa aceleración se presenta. O digamos que el campo gravitacional de la Tierra cambia respecto a la altura, pero no vamos a analizar esos parámetros especiales porque sería entrar en ecuaciones más complejas, ¿sí? Digamos que dentro de lo posible o de medidas no tan extensas, pues la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado aproximadamente, pero si ya hablamos de cientos de kilómetros por encima del suelo, entonces influyen otros parámetros. Como por ejemplo, pues el campo gravitacional de la Tierra, como mencioné, conforme se aleja del centro de la Tierra, pues va variando en milésimas, ¿no? En milésimas. A veces nos dan la idea en los colegios de que el campo gravitacional es constante. Pues ocurre que sí, la gravedad puede ser constante como concepto, pero el campo gravitacional que ejerce a la distancia, pues varía. Obviamente en objetos que tienen gran masa y volumen como un planeta, pues esas variaciones son mínimas. Pero bueno, en el movimiento vertical podemos diferenciar dos formas de este movimiento, que es la caída libre y la subida o ascenso vertical que experimentan los cuerpos. En el caso de la caída, sí, pues lo que vamos a hacer es tratar a las ecuaciones del movimiento como que fueran eh, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, ¿sí? Caída libre. Lo que vamos a hacer es, como mencioné, estudiarlo de esa manera. En el caso de la subida o lanzamiento vertical hacia arriba, pues vamos a tratar las ecuaciones de este movimiento como que si fuera un movimiento desacelerado. Así le vamos a trabajar para que no haya dificultad de analizar. Vamos a escribir las ecuaciones escalares por mayor comodidad, ¿sí? Solo por mayor comodidad, más no porque siempre sean las correctas, ¿no? ¿Qué vamos a tener en cuenta para estas ecuaciones? Pues vamos a tener en cuenta dos cosas. De que la aceleración va a ser reemplazada por una variable que le vamos a llamar g, que su nombre correcto es aceleración gravitacional terrestre o simplemente gravedad, y su valor es de 9,8 metros por segundo cuadrado aproximadamente en la superficie de todo el planeta. Y en el caso de la distancia o el espacio que recorre, pues le vamos a llamar altura, sea esta es que es hacia arriba o hacia abajo. Escalarmente hablando, porque son las ecuaciones que vamos a analizar. ¿Sí? Escalarmente. Tenemos lo siguiente. Primera ecuación del movimiento
de caída libre. Dijimos que lo vamos a tratar como que fuera un MRV acelerado. Porque cuando un cuerpo cae, si inicia en ese punto y luego está en ese punto, lo que va a hacer es ir aumentando su velocidad cada vez más y más. Entonces, mientras más va cayendo, más aumenta la velocidad final con respecto a la velocidad inicial. Y como aumenta, entonces es acelerado. Su valor de aceleración, pues, influye en las ecuaciones, teniendo las siguientes fórmulas. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más era aceleración por tiempo. Ahora en vez de aceleración, pues colocamos gravedad. ¿Sí? Luego tenemos que el espacio, ahora le vamos a llamar altura, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y la rapidez final al cuadrado es la rapidez inicial al cuadrado más 2 por gravedad y por altura. Ahora, en la subida, pues, o ascenso o lanzamiento vertical hacia arriba, como se lo suele llamar, vamos a tratar las ecuaciones como que fueran MRV desacelerado. ¿Por qué razón? Cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, pasa el efecto contrario a esto. Si nosotros tenemos un objeto en esta posición y lo lanzamos verticalmente hacia arriba, va a haber un punto en el que la velocidad pues inicia bastante alta y se va reduciendo a tal punto de que se detiene en su punto máximo, ¿no? Pues cuando pasa eso, decimos que ha desacelerado. Entonces, como ha desacelerado, en la subida o lanzamiento vertical, las ecuaciones del movimiento quedarían así. En vez de ser más gt sería menos gt. Aquí sería menos un medio de gt cuadrado. Y por último, pues, menos 2gh. Algo que quiero acotar aquí que me parece muy importante es el hecho de que muchos libros hoy en día no diferencian en sus autores, los que los escriben, ¿no? O sacan las ideas, no diferencian en absoluto una ecuación escalar de una ecuación vectorial. De hecho, he observado que plantean el siguiente concepto, el cual es un error de concepto. Hay que tomar en cuenta eso. Digamos que si ustedes tienen un objeto, sea que suba o sea que baje, yo he observado libros que hacen lo siguiente, como el libro de tercero de bachillerato, segundo de bachillerato, donde dicen que la gravedad cuando es hacia abajo es negativa porque está hacia abajo, y cuando sube la gravedad es positiva. Totalmente incorrecto. Si queremos plantear un concepto basado en la dirección de un objeto, lo que podemos decir es que la gravedad, si la escribimos como vector, sería 0i menos 9,8j metros por segundo cuadrado. Porque le estamos escribiendo como una cantidad vectorial. Y al hacer esto, al escribirle como una cantidad vectorial, entonces, si el objeto está subiendo, podemos darnos cuenta claramente de que la gravedad está en contra. Y por lo tanto, de ahí viene la desaceleración. Una explicación matemáticamente correcta y gráficamente correcta. Mientras si analizamos el caso contrario, que el objeto está descendiendo, está bajando, la gravedad no es que cambie hacia arriba o cambie hacia abajo, no existe eso de un cambio de la gravedad. Es imposible, bueno, no imposible. Digamos que naturalmente no se da, porque existe el fenómeno contrario de la gravedad, que es la
bueno, la antigravedad o la ingravidez, que son conceptos muy aparte, ¿no? Si vemos que un objeto en cambio está en caída o está en descenso, pues lo que podemos encontrar en este caso es que la gravedad está a favor del movimiento del objeto. Y por lo tanto, como está a favor del movimiento, evidentemente pues se acelera. Basándonos en esa explicación, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿sí? De que si nosotros analizamos vectorialmente, así como analizamos la otra vez las ecuaciones vectoriales, aunque no las hemos usado todavía, son únicas. Y es que no va a cambiar nada en absoluto. Vectorialmente lo que ocurre tanto en la caída como en la subida es que la aceleración o la gravedad, al ser constante, va a ser el cambio de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y eso va a ser constante durante todo el trayecto, en teoría, ¿no? Eso lo estamos analizando para el movimiento de caída y subida de los cuerpos, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más acá. Déjenme borrar todo esto. Entonces hay que tomar en cuenta esos conceptos, son muy importantes al momento de escribirlos y no interpretar mal. A veces los libros por el apuro lo interpretan de manera incorrecta. Entonces, tanto en la caída como en la subida, las ecuaciones no van a cambiar. Lo que van a cambiar son las direcciones de los vectores, que es muy diferente, ¿no? Sí. Movimiento vertical en general, ¿no? Tenemos entonces nuevamente escribiendo la ecuación de la gravedad. Tenemos lo siguiente. De que la gravedad es la aceleración. La única que va a existir. Y pues va a ser la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. En teoría, esa gravedad no va a cambiar. ¿Sí? En la práctica, pues como no hemos hecho experimentos, al menos mi persona, solamente la he medido en distancias cortas, pues evidenciado que es cierto este concepto, ¿sí? No hay problema con la aplicación de este concepto en sí. Pero se conoce que si un objeto, digamos, que tenemos nuestra superficie del planeta, está a cientos de kilómetros, pues hay comportamientos un poquito diferentes con respecto a la distancia del campo gravitacional, porque el planeta como tal genera un campo gravitacional que hace que pues, un objeto sea atraído hacia él. Tal es el caso que cuando sale de la estratosfera, pues el campo gravitacional es tan débil que un objeto pues, no es atraído o es atraído muy poco, digamos así. Y por lo tanto, pues gira alrededor de la Tierra, como es el caso de la Luna, que interactúa con la Tierra gravitacionalmente, pero la Luna, al ser un objeto de gran masa y gran volumen también, este genera otro campo gravitacional que interactúa con nuestro planeta, y pues entre los dos se atraen mutuamente y mantienen una distancia. En fin, si nosotros despejamos la rapidez final, no voy a hacer ningún despeje porque es muy parecido a lo que se hizo en unas clases anteriores. La rapidez final de cualquier objeto va a ser igual a la rapidez inicial más la gravedad en forma vectorial por la variación de tiempo. Esa sería la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado aplicado al movimiento vertical. Como pueden ver aquí, más y menos son los signos para poder entenderlas escalarmente. Pero en vectores esos signos no existen. O sea, existen dentro de las cantidades vectoriales, ¿sí?
Acá se lo coloca ese signo para poder indicar que el objeto desaceleró o aceleró. En escalares no podemos obtener respuestas negativas. Que hayan profesores que lo enseñen así es otra cosa, pero es incorrecto, totalmente incorrecto. Yo no puedo decir, grábense siempre esto, de que un objeto viajó menos 5 minutos. Es algo ilógico. Un objeto pesó menos 10 libras. Es algo ilógico. ¿Sí? Podría decir que un objeto se movió menos 2 metros, pero eso no significa que sea un escalar, sino que vectorialmente está en sentido opuesto al movimiento, que técnicamente es una forma, digamos, menos lógica de escribir los vectores, o totalmente ilógica, pero bueno, para fines de algunos casos permite comprender la idea. En el caso de la altura, sería el desplazamiento que el objeto logra realizar. Ese desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por la variación del tiempo, más un medio de la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces la ecuación vectorial sería esa. La segunda ecuación del movimiento vertical, si la analizáramos de manera vectorial. Y por último, la tercera ecuación sería la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado sin vectores, porque al estar al cuadrado, porque hicieron el producto punto entre ellas, anularon, etc. Más 2 gravedad por el desplazamiento que realiza el objeto. Y esas serían las ecuaciones vectoriales planteadas de manera correcta. ¿Sí? De aquí algunos matemáticos, como hemos de ver más adelante en movimiento parabólico, pues plantean que como la gravedad, insisto, la gravedad, nosotros tenemos la superficie del planeta y tenemos un objeto, sea que sube o sea que baje, la gravedad es una aceleración producida por la fuerza de atracción del campo gravitacional terrestre, ¿sí? Y existe de manera constante. Es perpendicular a la superficie de la Tierra y su valor, vectorialmente hablando, como les menciono, ¿no? Es una constante igual a menos 9,8 J. ¿Para qué poner 0i negativos? Necesario, ¿no? Innecesario. 9,8 J negativo porque es hacia abajo si lo medimos con respecto a la referencia. Algunos lo colocarán 0i menos 9,8 J. 0i no cumple ningún papel ahí, así que 9,8 J negativo es lo correcto. Y de ahí que algunos libros, como el del gobierno, por error de concepto, insisto, por error de concepto, plantean que las ecuaciones para el movimiento vertical sean velocidad final igual velocidad inicial menos gravedad por tiempo, sube o baje, que la altura, que es y, es igual velocidad inicial por tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, porque como es negativa la componente vectorial, ojo, que es muy diferente a algo escalarmente propuesto, colocan estas ecuaciones negativamente. Ahora, vamos a ser un poquito asertivos. ¿Están mal estas fórmulas? A ver, estas fórmulas nacen de esto, por un error de concepto, porque no tienen ningún vector, les faltan los vectores. Sin embargo, al momento de aplicarse son útiles. Y no es que estén mal, sino que por error de concepto no utilizamos una simbología que es la apropiada. Sin embargo, para los propósitos que implican el cálculo de estas variables, puede usarlas también. Si es que cumplen el propósito de calcular lo que se está solicitando, pues es que alguien las usa, ¿por qué no va a estar bien? Nada más se debe reconocer que estamos utilizando una modificación
de la fórmula incorrecta. Es decir, que no estamos utilizando la simbología apropiada, que no estamos reconociendo que ese menos sale de la componente vectorial y así sucesivamente. Y por lo tanto, cuando se hace cálculo, se debe tomar en cuenta esos detalles para no cometer errores. Entonces, conclusión, no es que esto esté mal, del todo tampoco, ¿no? Es útil, pero por error de concepto, eso también implica de que al usarse, pues, si no se toman las precauciones adecuadas, las respuestas van a ser incorrectas, del todo incorrectas. Por eso, lo más apropiado desde hace muchos años atrás es utilizar escalarmente el signo positivo y signo negativo para diferenciarlo. Sin embargo, muchos libros actualmente, como hacen una mezcla entre las ecuaciones vectoriales y escalares, como sucede aquí, terminan utilizando ecuaciones que hacen que los procedimientos sean más cortos y más simples, sacando provecho de ese error de concepto y utilizándolo. Pero, como vuelvo e insisto, se debe observar hasta cuándo es práctico utilizar eso, ¿no? O sea, hay que tomar algunas consideraciones, porque si ya tengo un tiempo negativo, ya no es lógico, ya no es útil, ya no es práctico, por lo tanto ya no nos sirve, ¿no? En fin, entonces tienen estas fórmulas de manera escalar y esto es que se analiza vectorialmente con esta modificación que está aquí. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, primer ejemplo que vamos a desarrollar. A pesar de que este tema probablemente ya lo habíamos observado el año anterior, pues no está por demás, si no observamos no hay problema. No está por demás recalcar en qué cálculo se lo podría aplicar, ¿no? A ver, primer ejercicio. Se deja caer una piedra desde lo alto de una cascada. Y esta, a ver, se deja una piedra desde lo alto de una cascada y al llegar, a ver, y luego de 2 segundos impacta contra el agua. Creo que en primer bachillerato incluso observamos este tema, si no me equivoco. Se deja caer una piedra desde lo alto de una cascada y luego de 2 segundos impacta contra el agua. Punto seguido. Determinar 2 puntos. Literal A. La velocidad de impacto. Velocidad. La rapidez con la que impacta. Si me dice velocidad, debería escribirlo vectorialmente, ¿no? Literal B. La distancia recorrida. Recorrida. Pues nada más se podría calcular. Bien, jóvenes. Vamos a analizar todo esto desde la perspectiva escalar, ¿sí? Más adelante veremos cómo lo usamos desde la perspectiva vectorial cuando utilicemos conceptos matemáticos un poco más avanzados, como las derivadas e integrales, que es el objetivo de tercer año de bachillerato. Esperemos tener la oportunidad de implementar eso, ¿no? Bien, procedamos a analizar el ejercicio correspondientemente. Primero que nada, esto aquí. Se deja caer un objeto. El dejarse caer es que no se le da ningún impulso, no se le empuja, simplemente se lo suelta, ¿no? Se suelta una piedra. O no sé si se suelta una piedra, los físicos le llaman. O le dan ese nombre, ¿no? Esa expresión. Tenemos una cascada en la parte de abajo, una piedra y la dejamos caer. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Cuando nos dice que se deja caer, se la suelta, no se le hace ningún impulso.
La velocidad inicial, en este caso, como en los vector sería rapidez inicial, sería 0 metros sobre segundos, o simplemente 0. Sí. Desde lo alto de una cascada. Y luego de 2 segundos, eso sería el tiempo. El tiempo que se demora en recorrer desde este punto hasta abajo. Sí. Determinar, literal, ¿qué más podemos poner? La gravedad es una constante. En nuestro planeta es 9.8 metros por segundo cuadrado. La gravedad en otros sistemas gravitatorios o en otros planetas, astros, lo que sea, cambia. Por ejemplo, la gravedad de la Luna es este número que está aquí dividido para 6 aproximadamente, es menor la gravedad en la Luna. Es aproximadamente 1,6 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué razón en la Luna la gravedad es menor que en la Tierra? Pues porque la Luna tiene menor masa que la Tierra. Si la comparamos con la Tierra, pues su masa es diferente, ¿no? Y por lo tanto, mientras mayor masa tenga un objeto, mayor atracción gravitacional o mayor campo gravitacional genera, y por lo tanto su gravedad o fuerza de atracción hacia el centro del planeta pues va a ser mayor. La Luna tiene una gravedad menor por esa razón, debido a que su masa es menor. Hay un principio, las leyes de Kepler nos permiten analizar ese concepto. Ok, a ver, volvamos al ejercicio. Tenemos lo siguiente. Literal A, determinar la rapidez con la que impacta. Se refiere a la rapidez final con la que choca contra el agua. Y literal B, la distancia total recorrida, que sería la altura. Como es evidente, se trata, a ver, vamos señalando los segundos, la rapidez con la que impacta es la rapidez final y la distancia recorrida es la altura, ¿no? Como podemos ver, se trata de caída libre. El objeto está descendiendo, por lo tanto, las fórmulas que vamos a utilizar tienen la variable positiva en el segundo miembro de la ecuación, es decir, estas ecuaciones de aquí son las que nos servirían. ¿Sí? Voy a anotarlas aquí para tenerlas de referencia. Rapidez final igual a rapidez inicial más gravedad por tiempo. Altura igual a rapidez inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 por gravedad y por altura. De todas estas fórmulas, si yo quiero calcular la rapidez final, puedo utilizar esta o la de acá. Pero, ¿cuál nos conviene más? En este caso nos conviene más esta ecuación de aquí. ¿Sí? Porque tenemos como datos la gravedad, el tiempo y la velocidad inicial. Tenemos todo esto. Así que podemos calcular tranquilamente la rapidez final. La de acá no nos serviría porque no tenemos la altura. Así que tendríamos dos variables en una misma ecuación. Por lo tanto, sería imposible utilizarla. Conclusión, nos sirven de todas estas fórmulas que están aquí, la primera para hacer el cálculo del literal A. Entonces vamos a escoger la primera ecuación. Aplicando la primera ecuación, la cual ya está despejada, tenemos lo siguiente. La rapidez final, literal A, es igual a la rapidez inicial más la gravedad por tiempo. Ahora, reemplazando datos tenemos que la rapidez final es igual a rapidez inicial 0. Si pueden tachar esto de una vez, si no le reemplazan acá, no hay problema. La gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo es de 2 segundos. Es de 2 segundos. Como dije, esto se podría tachar porque no tengo ninguna función ahí. Y lo tenemos, 9.8 por 2. Eso es igual a 19,6 metro segundo cuadrado con segundo
pues podríamos simplificar estos segundos cuadrados con estos segundos, dando por respuesta 19,6 metros sobre segundos. Así logramos calcular la rapidez final con la que impacta. Luego tenemos el literal B, que nos pide calcular la distancia que recorre, es decir, la altura que va a descender. La altura que va a descender está dada por la segunda ecuación que ya está despejada. La rapidez inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Altura es igual a rapidez inicial por tiempo. Como esto vale 0, todo esto se anularía. Pero si gustan pueden ponerle 0. El tiempo es 2 segundos. Ya se está viendo que está anulando, ¿no? Más un medio, que sería 0,5. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo es nuevamente 2 segundos, pero en este caso elevados al cuadrado. Así que la altura es igual, aquí como mencioné hace un momento, podemos anular esto, porque esto da 0. Y tenemos 0,5 por 9,8 y 2 al cuadrado. Eso es igual a 4. Entonces tenemos que esto es igual a 0,5 por 9,8 metros por segundos cuadrados. Y 2 al cuadrado, como mencioné, es 4 segundos cuadrados. Podríamos anular los segundos cuadrados con los segundos cuadrados. Y entonces tenemos por respuesta la multiplicación de esos valores que están ahí. 0,5 por 9,8 y por 4. Lo cual nos da también 19,6. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos son 19,6 metros. Que no tienen nada que ver con los metros por segundo. De hecho, es una coincidencia que nos haya salido 19,6 y 19,6 acá. No siempre ocurre. Si yo le aumento un segundo más de tiempo aquí, si fuera más alta, aquí va a dar un valor y acá va a dar otro valor. No siempre coinciden, jamás coinciden en absoluto. De hecho, esto no es igual a esto. ¿Por qué? Porque lo uno está en metros por segundo y lo otro está en metros. Ahora, analizando lo sucedido. El hecho de que una piedra se lance, se deje caer y después de 2 segundos impacte contra el agua, significa que hay una distancia de aproximadamente 20 metros, la cual pues hay que considerar si uno necesita lanzar algo, ¿no? Porque o una persona se desea lanzar porque puede resultar peligroso. Con respecto a la rapidez final, solo para tener una idea a qué velocidad impacta. No es que toque hacer este cálculo, solo para tener una idea lo voy a hacer aquí a un lado. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. Solo para tener una pequeña idea. Este metro con este metro sería, este segundo con este segundo. Y multiplicando 19,6 por 3600 y dividido para 1000, eso nos da una rapidez de 70,56 kilómetros por hora. Una piedrita que cae 20 metros, casi, aproximadamente 20 metros, impacta a más de 70 kilómetros por hora. Interesante. 20 metros en un edificio, si lo vemos desde esa perspectiva. Y cada piso en cada edificio son 2 metros de separación entre una planta y la otra. Sería el equivalente a un edificio de 10 pisos, suponiendo de que cada piso tiene una distancia de 2 metros cada uno. Si a alguien se le ocurre lanzar una moneda y esta cae sobre alguien desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, a una persona, esa moneda estará impactando posiblemente a unos 70 kilómetros por hora hacia la persona que está debajo. 10 pisos de altura. Si tenemos más pisos, pues la velocidad va a aumentar.
no el doble. O sea, si yo tengo 20 pisos, no significa que sea el doble, no. No funciona así. Aquí la gravedad afecta de manera diferente. Bueno, jóvenes, eso es por señalar este ejercicio como parte del aprendizaje de este tema.